pago desde $10 al mes. Aprovecha las superofertas en línea o en la tienda solo en Rooms to Go. Llévate el versátil y sorprendente espacioso HR-V por $169 al mes y 0% de financiamiento o $1,000 en efectivo para el cliente. Busca hoy mismo tu concesionario Honda local. La Colonia Medical Center. Tu salud primero. Miren, estos son los baños, miren. Los baños, miren. Aquí hombres con mujeres, todo el mundo junto, todo el mundo en el baño junto. Mira la asquerosidad esta, mira. Esto es para enfermos aquí, miren. Enfermos de COVID. Miren estos baños, miren. Miren las comidas donde la meten la gente, miren. Miren la comida, miren. Miren, miren. Arroz, fufú. Miren, miren. Esto fue lo que dieron hoy. Esto es la comida aquí. Miren esto, miren, galeras de prisión en la mierda que parece esto. Miren las ventanas como están, miren, y no dejan ni traer ventilador. Miren los colchones estos, miren esos colchones, miren. ¿Qué higiene ustedes creen que pueda haber? La señora que estuvo en esta cama, si no me pongo de p***, yo iba a llamar a la ambulancia, no se la llevan a ahogar y fatigada que estaba. Es una situación dramática, patética, ¿no? Son los centros que han abierto ahora con motivo de la pandemia del COVID. Tenemos aquí a Antonio Rodiles, director de Estado de SATS, coordinador del Foro por Derechos y Libertades. Gracias, Antonio, por regresar al programa. Gracias. ¿Cuál es la información que estás manejando con relación a estas vacunas, la Abdala y la Soberana Segunda? Su efectividad y el hecho más importante, ¿hay en cantidad suficiente para vacunar a la población? A los 10 millones o 11 millones de habitantes. Con esto de las vacunas está pasando lo que siempre ocurre en Cuba. No hay ningún mecanismo real de verificación. El régimen está dando cifras, porcentajes altos de efectividad, de 92 y tantos %. Otra que dice que falta la tercera dosis y la efectividad ya está en el orden de 62. Pero es que no hay ningún mecanismo de verificación. Y lamentablemente la experiencia que tenemos es que el régimen manipula claramente las cifras. Y tampoco hay ni labor periodística ni científica que pueda realmente cuestionarle los datos y las cifras y las estadísticas que dan. Justamente, aquí vamos a citar unas declaraciones de Tania Urquiza Rodríguez, vicepresidenta de Biocuba Pharma, que leyó mensajes de proveedores de la industria en el extranjero para señalar al embargo de Estados Unidos por varias cuestiones, entre ellas la paralización de contratos para captación de recursos y materias primas. O sea, el embargo es el culpable de que se siga expandiendo el COVID en Cuba y que no haya vacunas. En parte por eso también te decía, esto es un tema altamente politizado y eso se ve, por ejemplo, en las estadísticas. Si tú ves las cifras que el régimen reportaba desde hace un año y lo comparas ahora a partir de que gana Biden y toma la presidencia, vas a ver que hay un cambio total en las estadísticas y en los datos que ellos están dando. Anteriormente, durante el año pasado, la gráfica que describía el comportamiento del número de casos era casi una recta sobre el eje horizontal, apenas se veía realmente una ola. A partir de noviembre, ya a mediados de noviembre, que se sabía que Biden ya era posiblemente el presidente, y ellos entraron en toda esta campaña para que le relajaran las sanciones, bueno, los datos empiezan a crecer. Y si comparas, por ejemplo, con tu tierra, con República Dominicana, la diferencia es abismal. Lo que se reportaba en tu país en comparación con lo que vino reportando el régimen durante todo el año pasado era completamente incomparable. Aquí está la gráfica, la tenemos acá. La línea verde es República Dominicana y la gris es Cuba. Y como ves, ya a partir de noviembre, entonces cambia completamente el comportamiento y ya los dos países se comportan del mismo orden. O sea, que realmente aquí hay un matiz político detrás y por eso permanentemente el discurso que da el régimen es que todo lo que tiene que ver con el coronavirus o la COVID está asociado al embargo. Ahora bien, ante esa tragedia, que es una especie de tormenta perfecta, trágica o imperfecta, porque si fuera perfecta fuera buena, no fuera tan negativa, tan mala, esto sumido en la crisis financiera y económica que está padeciendo Cuba. Acabamos de ver un centro de los que han abierto para el COVID,
la calidad de la comida, la calidad de la infraestructura. ¿Así está el sistema sanitario cubano a nivel nacional? No solamente sanitario, Oscar, se supone que la salud es parte de las banderas del régimen y la educación. Pero como tú ves, estos centros realmente en cualquier país normal estuvieran cerrados por problemas de insalubridad. Sin embargo, ellos están vendiendo que tienen toda una infraestructura para los pacientes y esto es un centro, pero los hospitales también están en condiciones similares y hay otro elemento que no se menciona. Ellos están haciendo toda esta propaganda de las vacunas, pero por otra parte han tenido que reconocer que hay un faltante tremendo en medicamentos para enfermedades crónicas, como la diabetes, hipertensión y otros padecimientos, donde en una población mayor, en una población cubana donde el 25% está por encima de 60 años, la ausencia de estos medicamentos es condenar a muerte al cubano. Claro. Ya tenemos a Oscar Casanella Sanblancard, ex profesor de inmunología de la Universidad de La Habana, activista opositor. Doctor Casanella, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cuál es la realidad ante esta cifra? Hemos estado hablando con Antonio Rodiles de estas cifras que está dando el gobierno cubano y de la efectividad de las vacunas, tanto la Abdala como la Soberana Segunda. ¿Cuál es la realidad que se está viviendo en su país? Buenas noches. Buenas noches, Oscar. Muchas gracias por la invitación. Mira, primero decir que en Cuba hay cero transparencia en estos asuntos. De hecho, la comunidad científica ha estado, tanto la cubana como la internacional, ha estado, digamos que quejándose de que no se publican los resultados parciales de estos ensayos clínicos en Cuba. Además, hemos visto que el Estado cubano y el sistema de salud rechazó unirse al programa COVAX para recibir vacunas, digamos, ya comercializadas y que están que han superado la fase 3 de ensayos clínicos. O sea, han sido una sumatoria de errores y de malas, por ejemplo, la masificación de estos ensayos clínicos. Para hacer un ensayo clínico fase 3 no hace falta realizarlo en estos volúmenes tan grandes, con unos pocos miles es suficiente, y ellos han hecho algo que parece más una campaña de vacunación sin tener todavía siquiera terminada la fase 3, sin conocer la eficacia de la vacuna, sin tener un permiso de uso de emergencia del fármaco. Y entonces estos valores, por ejemplo, el valor de 62% de eficacia y en el caso de Soberana 0,2 y Abdala 92%, 92.28. Bueno, vamos a asumir que fuera verdad lo que ellos dicen. No nos consta porque en Cuba, dentro de Cuba, no hay ni organizaciones ni instituciones independientes para que puedan, digamos que, verificar, auditar de alguna forma, comprobar si la información entregada en los expedientes que se entregan a estos organismos regulatorios, en el caso de Cuba el CIGMED, es verídica. Pero vamos a asumir que fuera verdad. Bueno, la vacuna, o sea, el candidato vacunal Soberana 02, en mi opinión, no debería usarse, porque incluso vacunando al 100% de la población con él es probable que no lleguemos a la tan ansiada inmunidad colectiva, que también es conocida como inmunidad de rebaño. Tampoco se conoce si desarrollan estos candidatos una inmunidad de esterilidad, que es la que evita que se propaguen el virus. Ahora bien, Antonio, volviendo aquí al tema de cómo se ve desde fuera, estamos ante un hecho evidente, y es que hay una pandemia, por eso se llama pandemia planetaria, mundial. Cuba, al igual que la dictadura de Venezuela, no ha querido aceptar ayuda internacional de organismos internacionales humanitarios. ¿Por qué esa política? ¿Qué es lo que quiere demostrar la dictadura cubana? ¿Que realmente es imbatible en el plano político, fitosanitario? Y precisamente también todo esto tiene un matiz político, Oscar, porque evidentemente, como bien decía también el tocayo Oscar Casanella, muchos países han entrado en este programa internacional para recibir vacunas y por ejemplo, si tú ves la
las estadísticas también de lo que está ocurriendo en tu país, en República Dominicana, ya hay más de 40% de la población que está vacunada. O sea, un país de la región que jamás ha alardeado de tener un gran sistema de salud ni nada similar, ya está por encima del 40%. Sin embargo, con las estadísticas que está dando el régimen, aún con estas prospectos vacunales que realmente no tienen los avales internacionales, están muy por debajo de las cifras que están alcanzando otros países en cuanto a vacunas. Pero evidentemente todo esto tiene ese matiz político y están buscando después vender este producto. Vender cuando ni siquiera han permitido que las organizaciones o las instituciones internacionales verifiquen el comportamiento de estos fármacos. ¡Qué horror! Antonio, como siempre, muchas gracias. Muchas gracias, Oscar Casanella, en La Habana. Al regresar, el régimen de Daniel Ortega recibe una contundente condena en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, encabezado por Michelle Bachelet. Lo vemos a la vuelta. Bueno, Luis.